Von Ensley siempre pensó que su vida no sería más que una serie de rutas de entrega rotativas, elenco de compañeros de cuarto cuestionables y suficiente sarcasmo para llenar un lago menor que él estaba bien con eso cómodo. Incluso él había aceptado hace mucho tiempo que los grandes momentos de su vida se limitarían a cosas como ganar nachos gratis en la noche de trivia o finalmente arreglar el grifo que gotea en su apartamento Grand Adventures Alien, Royal y olvídalo y, sin embargo, allí estaba él. Parado en medio de un exclusivo casa de subastas que parecía sacada directamente de una película de Bond sosteniendo un paquete arrugado de origen desconocido en una mano y tratando de no entrar en pánico. Su audiencia consistió en tres amargos impecablemente vestidos mirándolo fijamente como si hubiera derramado café en sus invaluables alfombras, una recepcionista que estaba lamentando claramente haberlo dejado entrar y, lo más angustiante, una mujer alta y llamativa con una discreta capa plateada que lo había estado mirando con una intensidad desconcertante durante los últimos 5 minutos. Todo comenzó esa mañana cuando el jefe de Martin, un hombre perpetuamente agotado llamado Gerraya, arrojó un paquete sin marcar a las manos de Martin y ladró: tienes una parada más y trata de no avergonzar al compañía esta vez. Está bien, no avergoncé a nadie. Que Martin hubiera respondido, ofendido. El tipo se rió llamando al yate de un multimillonario un esquivo fiscal flotante. No es cliente, marca de servicio. Mark Jarre había acertado, aunque Martin murmuró bajo su aliento, pero no presionó su suerte. La paciencia de Jarre con él era tan escasa como la banda de rodadura de las zapatillas de Martin. La dirección resultó ser la casa de subastas de alta gama en la que ahora estaba parado entregando lo que sospechosamente parecía un paquete de alta seguridad que no pidió preguntas. Era uno de esos lugares donde las preguntas no eran bienvenidas. Todo lo que tenía que hacer era entregarlo, firmar el recibo y dejar simple, excepto que nada fue simple cuando Martin estuvo involucrado después de esperar torpemente junto al mostrador de la recepcionista a que alguien recogiera el paquete. Su impulso natural de llenar el silencio con chistes malos. Así que ustedes venden cualquier cosa que pueda pagar, o es todo chucherías de $1.000.000 como tostadoras usadas, o la recepcionista no. Incluso en Blink vendemos solo los artefactos más raros y valiosos de la galaxia. Artefactos genial, genial, así como cosas alienígenas. Sí, Martin congeló la sonrisa de Mick. Espera, en serio. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, uno de los amargos, un hombre de aspecto pomposo con un traje tan afilado, probablemente podría cortar vidrio, pasearse y oler con desdén la chaqueta desgastada de Martín y perpetuamente cabello desordenado. ¿Qué es este otro repartidor terrícola? Martín sonrió nervioso, agarrando el paquete un poco más fuerte. Sí, ese soy yo, repartidor terrícola, aquí para arruinar tu día. Encantado de conocerte. El hombre se burló. ¿Sabes siquiera dónde eres? Esta subasta es para los coleccionistas más exigentes de la galaxia, no seas lo que seas. El cerebro de Martin nunca fue el masoquista. Decidió que este era el momento perfecto para ir sarcasmo completo. Oh, sé exactamente dónde estoy y confía en mí, estoy totalmente calificado. Vi como 3 episodios de Star Trek el último semana, así que básicamente soy un experto en culturas alienígenas. Ahora lo amargo no parecía apreciar la broma. Su rostro se volvió de un tono púrpura alarmante cuando la mujer en la capa plateada avanzó, su penetrante mirada fija en Martin como si fuera lo más interesante de la película. Habitación, eres audaz, ella dijo, su voz baja y melódica. O tonta. Martin se volvió hacia ella levantando una ceja. Entiendo que mucho atrevido y tonto son una especie de todo mío cosa, pero puedo ayudarte. Ella lo estudió por un momento, su expresión ilegible. Dime, terrícola, ¿te burlas de todo lo que no entiendes? Solo el cosas aterradoras. Martin respondió sin perder el ritmo. Para su sorpresa la mujer sonrió. Era una pequeña sonrisa, pero estaba ahí. La tensión en la habitación se movió ligeramente mientras ella continuaba mirándolo, su capa plateada captando la luz con cada movimiento. Martin, desesperado por disipar la incomodidad, decidió doblar en su habitual estilo de humor autocrítico. ¿Sabes? Si estás aquí para ofertar artefactos alienígenas antiguos, probablemente deberías evitar hablar conmigo. Mi posesión más valiosa es una tostadora que solo funciona la mitad del tiempo, e incluso eso es empujarlo. Hizo un gesto dramático imitando algún tipo de saludo regio con la intención de bromear. Desafortunadamente,
Ella expresión de la mujer cambió instantáneamente, su sonrisa desapareció reemplazada por algo más nítido, casi depredador. Toda la habitación se quedó en silencio. Lo que Martin preguntó mirando en torno a qué hice. La mujer se acercó más entrecerrando los ojos. ¿Te das cuenta, lo que acabas de hacerme? Hizo el ridículo de nuevo. Ese gesto, ella dijo, que su voz de repente más fría, es el formal propuesta de matrimonio en mi cultura. Martin parpadeó. Esperar lo que soy reina hacia de la zona. Ella continuó como si eso explicara algo y aceptó tu propuesta. Por un largo momento, Martin se quedó allí mirándola como si hubiera creció una segunda cabeza y luego, en voz muy baja, dijo que no tienes que estar bromeando con nadie. Rió. Está bien, mira. Martin dijo que levantaba las manos y se rendía. Ha habido un gran malentendido aquí. No le estaba proponiendo matrimonio a nadie y menos a una reina alienígena sin ofender a nadie. Tomado, Saria respondió sin problemas. Pero la propuesta se ha hecho y he aceptado que está hecho. Punto. Es lo que ahora está hecho. Ella repitió su tono dejando en claro que esto no estaba pasando para el debate. Martín miró alrededor de la sala con la esperanza de que alguien saltara y explicara todo esto. Fue una broma elaborada sin tanta suerte. Volvió hacia su voz subiendo de tono. Pero no puedo casarme contigo, solo soy un chico, un repartidor. Yo ni siquiera tengo seguro médico. Se inclinó la cabeza suavizando su expresión solo un poco. Tu honestidad es refrescante, pero no cambia nada. Vendrás conmigo a zona y formalizaremos la unión. Martín, boquiabierto ante sus celones que un planeta o una tienda de muebles. Sus labios se crisparon casi como si estuviera reprimiendo otra sonrisa que encontrará. Salió lo suficientemente pronto y con eso la vida de Martin Hansley se puso oficialmente patas arriba. Martin Hansley nunca pensó su vida incluiría un viaje improvisado a una nave estelar alienígena, y mucho menos como el prometido accidental de un intergaláctico monarca y, sin embargo, aquí estaba sentado en una silla ridículamente lujosa a bordo de una nave espacial que parecía haber sido diseñada por un fabricante de automóviles de lujo con un presupuesto ilimitado. Las paredes brillaban débilmente, emitiendo una suave luz plateada y cada superficie era lisa, sin costuras e imposiblemente limpias. En algún lugar a lo lejos, un suave zumbido resonó a través del barco, un sonido que Martin sospechaba que no era mecánico, sino vivo. Trató de no pensar, demasiado duro por eso. En cambio, se centró en el plato de comida desconocida que tenía delante de él, el equivalente soniano de un refrigerio acogedor. Parecía un cruce entre sushi y gominolas. Martín lo empujó con cautela con el tenedor alienígena que le habían dado, que tenía un número inquietante de dientes. Sia se sentó frente a él, majestuosa como siempre, su capa plateada doblada cuidadosamente sobre sus hombros. Y ella, extrañeza de la situación la escalonó. En absoluto, no lo demostró, su postura era perfecta, su expresión tranquila y sus penetrantes ojos verdes azules estaban fijos directamente en él. No has tocado tu comida, dijo ella, rompiendo el silencio. No estaba seguro de qué parte era comestible. Martín respondió manejando una sonrisa incómoda. O si algo de eso era comestible, ¿realmente es comida real o decorativo? Sia levantó una ceja elegante. Es completamente comestible. El gran Martín dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Tomó el tenedor alienígena y lanzó una pieza que se tambaleó ligeramente al impactar. Solo para que sepas que si esto me mata, te perseguiré para. Su sorpresa, Sia se rió entre dientes suavemente. Te aseguro que es perfectamente seguro para la digestión de los terrícolas. Martín apareció el bocado en su boca preparándose para el desastre. En cambio, fue golpeado con una ráfaga de sabor que de alguna manera era dulce y sabroso con un toque cítrico y algo que no podía colocar del todo. Parpadeó. Está bien, eso es realmente bueno, raro, pero bueno, me complace que apruebes. Hacia. Dijo que aunque su expresión sugería que no estaba completamente segura de si debería tomar eso como un cumplido. Por un momento, ellos comían en relativo silencio, la atmósfera flotando en algún lugar entre incómoda y surrealista. Martin seguía mirando furtivamente hacia, tratando de entender el hecho de que este era su prometido o prometido de la reina o cualquiera que fuera el término apropiado. Ella era alta, equilibrada e intimidantemente hermosa, con una presencia que lo hacía se siente como un comedor desaliñado en presencia de un león. Así que finalmente dijo colocando su tenedor, estamos seguros de que no hay forma de deshacerlo, como tal vez haya una escapatoria o algo. Que la mirada de se agudizó ligeramente. En la cultura soniana, un formalla propuesta es un acuerdo vinculante,
no se toma a la ligera. Derecha. Martin dijo rápidamente pero hipotéticamente. ¿Qué pasaría si una de las personas involucradas no tuviera ni idea de lo que eran? Hacer eso no cuenta como base para un ment. Sus labios se curvaron en una sonrisa débil, aunque no llegó a sus ojos. Subestimas el significado de tus acciones, Martin Hansley. Una propuesta no es solo un gesto, es una promesa, una que no puede deshazte de las consecuencias nefastas. Martin se hizo eco inclinándose de vuelta en su silla, que es vaga y siniestra. ¿Puedes elaborar o es esta? De esas cosas en las que solo tengo que confiar en ti y espero no vaporizarme. Tu humor es peculiar, se dijo inclinando un poco la cabeza, pero no carece de mérito. Gracias, dijo Martín, rascándose la nuca. Creo que ella lo estudió por un momento. Ella, expresión suavizante. Entiendo que esto es abrumador para ti, no es costumbre para que un terrícola sea empujado a tal papel, pero has demostrado coraje, por involuntario que haya sido. Eso no es algo que deba descartarse. Martin parpadeó. Coraje, creo que tengo al tipo equivocado, solo soy un repartidor que no puede mantener la boca cerrada y sin embargo, aquí está Ella dijo simplemente que Martin abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, un timbre suave resonó en la habitación. La atención de Sia cambió, a la pared del fondo, donde un panel translúcido cobró vida mostrando una serie de intrincados símbolos que Martín no pude comenzar a descifrar. Ella dijo que levantándose con gracia a sus pies, estamos acercándose al espacio soniano, es hora de que se preparen, prepárense para lo que Martín pidió. Su estómago se hundió al encontrarse con la corte real. Sia respondió como si fuera ello más obvio del mundo. Martín gimió desplomándose en su silla de por supuesto. La corte real, porque esta situación ya no era lo suficientemente estresante. Sia lo consideraba con una expresión que fue a partes iguales diversión y lástima. Es posible que desee reconsiderar su elección de atuendo. Ella agregó gestos sutiles a su chaqueta arrugada y jeans desteñidos. Martín se miró a sí mismo y suspiré. Sí, pensé que tenía un guardarropa real tirado en algún lugar, tal vez algo de mi tamaño. Los labios de Sia se contrajeron y, por el momento más breve, Martín pudo. He jurado que ella estaba tratando de no reírse. Sígueme, dijo volviéndose hacia la puerta. Vaciló por un momento, luego se puso de pie y la siguió. Murmurando en voz baja el peor compromiso de su vida. El resto del viaje transcurrió en un borrón de confusión, pánico leve y demasiados pasillos brillantes para cuando llegaron a los nervios de Donna Martineau dispararon y comenzaba a arrepentirse de cada decisión que lo había llevado a este punto. El barco descendió suavemente sobre una plataforma de aterrizaje masiva que brillaba como obsidiana pulida. Fuera de Martín vislumbró imponentes jardines flotantes con agujas y un cielo que brillaba con colores que él no tenía nombres para. Bienvenidos a la zona Sia, dijo su tono levando una pizca de orgullo. Martín miró por la ventana con la mandíbula abierta. Es hermoso, es mi hogar, dijo Sia simplemente antes de que Martín pudiera responder. El barco se abrieron puertas y les esperaba una avalancha de figuras alienígenas. Algunas eran humanoides, otros no tanto, y todos estaban vestidos con elaboradas prendas brillantes que hacían que Martin se sintiera aún más fuera de sí. Cuando salieron a la plataforma, la multitud se separó para revelar un trío de caras severas, asesores. El del centro, un hombre mayor con cabello plateado y aire de autoridad, dio un paso al frente e inclinó. Tu cabeza, Majestad, dijo su voz suave y formal. Hemos estado esperando. Tú devolvió su mirada parpadeante a Martin. Y su expresión cambió muy levemente, en algún lugar entre la incredulidad y el desdén. Y esto, agregó el asesor, debe ser el terrícola. Martín dio una ola incómoda. Hola, sí. Ese soy yo, el terrícola, agradable para conocerte. La voz de Sia era tranquila pero firme mientras se dirigía a sus asesores. Prepare la cancha, hay mucho que discutir a medida que avanzan. Martín, me incliné más cerca de Sia y susurré para que quedara claro que probablemente lo haré, avergonzarte mucho. Para su sorpresa ella sonrió. Yo lo haría, no espere nada menos que la primera impresión de Martin Hansley de la corte real soniana fue que parecía que el acuario más lujoso del universo había decidido organizar una cumbre política en el gran salón donde se encontraba. Extendía imposiblemente altas sus paredes un caleidoscopio de luces y colores arremolinados que daban la impresión de ser enormes columnas de cristal sumergidas bajo el agua. Brillaban en tonos azules y dorados proyectando un suave resplandor en el piso adornado debajo
De sus pies a su alrededor, docenas de dignatarios alienígenas, seres y guardias se movieron con una precisión que hizo que Martin sintiera que estaba fallando en un evento al salir de su liga, que para ser justos, él absolutamente estaba vestida con lasers, atuendos que parecían desafiar tanto la gravedad como el buen gusto con capas de fluidez. Joyas brillantes de tela y detalles metálicos que brillaban con cada movimiento. Martín, en marcado contraste, había sido vestido con lo que Sia le había asegurado que era un conjunto formal inspirado en los terrícolas. Para Martin, parecía una mezcla entre un smoking y algo que un mago espacial podría usar, con el abrigo largo y oscuro arrastrado detrás de él como una capa, y los intrincados bordados plateados en las solapas lo hacían sentir como si hubiera entrado en el set de un desfile de modas. Intergaláctico no estaba seguro de si lo hacía parecer digno o ridículo, pero de cualquier manera no lo hizo. Importa el momento en que entró en el pasillo, junto hacia cada par de ojos o órganos sensoriales equivalentes se volvieron hacia él. Hola, Martín dijo dando un pequeño hola incómoda. La habitación permaneció completamente silenciosa. Si alguna vez compuesta dio un paso adelante y se dirigió a la multitud reunida. Honorables miembros de la corte, ella comenzó, su voz clara y al mando, y vuelvo a con noticias inesperadas por las costumbres de nuestro pueblo. He aceptado una propuesta formal de unión. Permítanme presentarles a mi consorte elegido, Martin Hansley de la Tierra. El silencio que seguido fue tan intenso que Martin podría haber jurado que escuchó los latidos de su propio corazón, y luego, de repente, la habitación estalló en una cacofonía de voces. Algunas de las RCE parecían indignadas, otras simplemente desconcertados. Unos pocos, para alivio de Martin, parecían divertidos, aunque no podía decir si eso era a su costa. El mismo asesor que los había saludado en la plataforma de aterrizaje, un hombre alto y severo llamado Bond, se adelantó levantando una mano para calmar la habitación. Las voces de la multitud se convirtieron en murmullos cuando se dirigió hacia Su Majestad Beren, dijo, su tono medido pero claramente escéptico. Si puedo hablar con franqueza, este terrícola no parecen entender la gravedad de su posición. Debemos creer que él, pausado como si buscar el término menos insultante individual, fuera estar a tu lado como consorte y potencial cogobernante. Lo que ahora Martin soltó, su voz levantándose en pánico. Él se volvió hacia Sia. No mencionaste nada sobre cogobernar. Pensé que esto era más algo ceremonial, como oye, mira, estoy casada con una reina, pero aún puedo go a casa y ver la televisión en exceso. Movió el más leve indicio de una amenaza de sonrisa para abrirse paso a través de ella, por lo demás estoica, expresión como mi consorte. Con él tiempo compartirás ciertas responsabilidades. Martin la miró fijamente, su cerebro luchando por procesar las palabras. Tienes que estar bromeando, te aseguro que Sia dijo que su tono era tranquilo. No lo soy antes. Martin podría ir en espiral más allá. Ben pisó, su expresión oscureciendo. Tu Majestad dijo que este asunto no puede decidirse tan a la ligera, que la corte debe deliberar. El futuro de Svona está en juego y no podemos darnos el lujo de correr riesgos innecesarios. Martin sintió una punzada de alivio. Finalmente alguien estaba hablando sentidos y deliberado. Tómate todo el tiempo que quieras, necesitas semanas, meses, años, incluso sin prisa. La multitud estalló en murmullos de nuevo y se levantó la mano para silenciarlos. El tribunal puede deliberar, dijo con firmeza. Pero sepa que se ha tomado la decisión. Martin Hansley es mi consorte elegido y no entretendré desafíos a su lugar a mi lado. Sus palabras flotaron en el aire como un trueno y la habitación cayó silencioso una vez más. Incluso Bond pareció desconcertado momentáneamente, aunque rápidamente lo enmascaró con una cortedad. Asiente como desee, Su Majestad, dijo, aunque la tensión en su voz era inconfundible. Las formalidades concluidas, Sia se volvió hacia Martín y le hizo un gesto de él para seguirla, aliviado de escapar de las opresivas escaleras de la corte. Martín la siguieron mientras salían del gran salón y entraban en un lugar más tranquilo y privado. Corredor. Bien, Martín dijo tan pronto como estuvieron solos. Sé que dije esto como 10 veces ya, pero ¿qué demonios está pasando? Estás cumpliendo el papel de mi consorte, Sia respondió, su tono. De hecho, sí, obtuve esa parte, Martin dijo,
Pero ¿por qué me refiero a que tiene que haber un montón de solteros extranjeros elegibles por ahí que matarían por este trabajo? ¿Por qué no elegir uno de ellos? Ya dejó de caminar y se volvió hacia él. ¿De verdad crees que este es un papel que cualquiera desearía? Que Martín dudara y lo tomara desprevenido por la repentina intensidad de su voz. Bueno, sí, eres una reina, que es una especie de un gran problema. Ser reina no es un privilegio. Eteria dijo en voz baja que es un el deber, es una carga, y los que están a mi lado también deben soportarlo. Martin frunció el ceño sin saber cómo responder. Siempre había pensado que la realeza era glamorosa y emocionante, el tipo de vida que la mayoría de la gente tenía. Solo podía soñar, pero la mirada en los ojos de Sia contaba una historia diferente, una de peso y aislamiento que no pudo comenzar a entender bien. Dijo después de un momento: pero eso todavía no explica por qué yo solo soy un chico, que no soy ni valiente ni bueno. Nada, realmente soy el más lejano, cosa de una consorte real que posiblemente podrías encontrar. Suavizada la expresión de Sia, y por primera vez Martin vio una pizca de vulnerabilidad debajo de su exterior sereno. Te subestimas a ti misma. Ella dijo que cuando propusiste matrimonio intencionalmente o no mostraste coraje y sinceridad, cualidades que son demasiado raras en aquellos que buscan poder. Martin resopló: sí. Bueno, no te acostumbres. La mayor parte del tiempo, soy más una huida y hago bromas malas, tipo de chico en el que los labios de Sia se curvan, una pequeña sonrisa casi reacia tal vez, pero de todos modos estás aquí y eso. Martin Hansley es más que suficiente por ahora. Sus palabras quedaron en el aire mientras continuaron por el pasillo, el silencio entre ellos sorprendentemente cómodo. Por primera vez desde toda esta terrible experiencia comenzó. Martin sintió un destello de algo que no podía nombrar del todo, algo que se sentía casi como: espero que tal vez, solo tal vez, él pueda sobrevivir a esto. Después, toda la mañana siguiente, o al menos lo que Martin supuso que era la mañana dada, una tenue luz dorada se derramaba a través de la intrincada celosía brillante de las cámaras reales de Sia. Se despertó con darse cuenta de que este no era un sueño extraño. Era su vida ahora, que yacía tumbado en lo que solo podría describirse como la cama más innecesariamente cómoda que existe, rodeada de suaves telas ingrávidas que parecían moverse y brillar con cada movimiento del techo. Sobre él era un mosaico de constelaciones que pulsaban suavemente en el tiempo con un ritmo invisible. Por un momento, maravillado por la pura belleza de todo antes de que los recuerdos del día anterior volvieran a aparecer. Oh, bien. Él murmuró cubriéndose la cara con una mano. Accidentalmente me comprometí con una reina alienígena impresionante. Un suave timbre interrumpió su autocompasión y la pared del fondo brillaron cuando una puerta se abrió deslizándose. Sia entró mirando tan serena y radiante como siempre. Estaba vestida con una elegante túnica plateada que captó la luz de una manera que la hacía parecer casi etérea. Buenos días, Martín. Ella dio su tono tranquilo pero con un toque de diversión. Mañana. Martín se sentó con el pelo pegado en ángulos extraños. ¿Es realmente de mañana o es la hora que quieras estar en este barco? Spona opera en un ciclo de rotación estandarizado. Se respondió, un toque de sonrisa jugando en sus labios. Así que sí, es de mañana para ti. En al menos, Martin gimió pasándose una mano por el pelo. Genial. Estoy en tiempo alienígena. Ahora, ¿qué sigue? Desayuno, un recorrido, otra ronda de dejar que todos miren lo extraño chico de la Tierra en la corte real. Se inclinó la cabeza. Su expresión ilegible. Hoy comenzarás tu orientación. Orientación, Martin repitió frunciendo el ceño, que suena sospechosamente como escuela. Por favor dime que no tengo que hacer tarea. No del todo. Sia dijo que su tono traicionaba un destello de diversión. Es costumbre que las nuevas consortes se sometan a un periodo de instrucción. Debes aprender nuestra cultura, nuestras tradiciones y tus responsabilidades. Martin suspiró cayendo de nuevo en la cama. Fantástico alienígena, lecciones de etiqueta, justo lo que siempre quise. Sia se acercó más a su mirada. Ablandamiento. Entiendo que esto es difícil para usted, pero es necesario que la corte sea observando de cerca y tus acciones se reflejan en los dos. Martín se apoyó en un codo estudiándola. Para todo su aplomo y confianza había algo en su voz, un rastro de vulnerabilidad que estaba tratando de ocultar. Está bien, dijo que después de un momento. Bien, haré lo de la orientación, pero solo porque preguntaste amablemente. Sia arqueó una ceja. No sabía que había preguntado. Sí, bueno, tienes todo ese regio. Por favor, haz esto o te desintegraré. Vibra pasando, Martin dijo con una sonrisa que es muy convincente para su sorpresa.
Sia se rió entre dientes suavemente. ¿Tu humor es único, Martin Hansley, único bueno o único malo? Preguntó ella. No respondió directamente, pero la débil sonrisa de sus labios fueron suficientes. La orientación comenzó en una habitación. Eso parecía la descendencia de una biblioteca y los estantes de una fábrica de hologramas de tabletas cristalinas brillantes se alineaban en ellas paredes mientras flotan. Muestran escenas proyectadas de la cultura, de la historia soniana y de etiqueta del curso. Martin se sentó en un elegante escritorio curvo mirando fijamente a un holográfico instructor que parecía que alguien había cruzado un búho con una medusa. La voz del instructor era profunda y melódica, pero el contenido era, en opinión de Martín, abrumadoramente aburrido y, por lo tanto, el arco ceremonial debe ejecutarse en un ángulo preciso de 30 para transmitir el nivel apropiado de respeto. Martín bostezó con la cabeza caída. 32 grados. Lo entendí, súper importante. No puedo tener cualquiera que piense que estoy faltando el respeto a sus ángulos de proa. Martín se dijo bruscamente sentado a su lado. Presta atención. Estoy prestando atención. Martín protestó sentado mirando más recto. Incluso lo escribí. Él levantó una pequeña tableta elegante en el que había desplazado un burdo garabato de un alienígena. Boesia le dio un marchitamiento. Mira bien, bien, Martin murmuró bajando la tableta, pero en serio, lo hago, realmente necesito saber todo esto, ¿puedo simplemente sonreír? Dale la mano. No mucho, eso generalmente funciona, tus acciones tienen consecuencias de gran alcance, dijo Sia, tono firme. Cada gesto, cada palabra será analizada si no tienes cuidado. Sin darse cuenta, ciertamente podría insultar a toda una delegación, dijo el gran Martín desplomándose su asiento sin presión ni nada. Continuó el instructor holográfico al lanzarse a una explicación de las costumbres gastronómicas sonianas. Martín trató de concentrarse, pero su mente seguía divagando. Miró hacia que la escuchaba atentamente, expresión tranquila pero enfocada. ¿Realmente te tomas esto en serio? Martín dijo en voz baja. Que es mi deber. Ella respondió sin mirarlo. Sí, yo escucha lo que dijo Martin. Pero nunca lo hiciste. No lo sé, desearía que pudiera ser normal por un día sin reglas, sin tribunal, sin responsabilidades. Sia vaciló, su mirada parpadeando hacia él por un momento, pareció a punto de decir algo, pero luego negó con la cabeza deseando que lo hiciera. No cambia la realidad. Martin frunció el ceño. Tal vez no, pero ayuda, deberías intentarlo en algún momento. Ella no respondió, pero el breve destello de emoción en sus ojos le dijo que él golpeó un nervio cuando terminó la sesión. El cerebro de Martin sintió que había sido puesto a través de una licuadora. Salió tambaleándose de la habitación frotándose las sienes. No sé cómo haces esto todos los días, dijo. Para Sarian no es fácil, ella admitió, pero es necesario. Sí, estoy empezando a retomar sobre el tema aquí. Martin dijo que necesario es básicamente tu lema, ¿no? Ella le dio una mirada de reojo. ¿Y cuál sería tu lema, Martin Hansley? Él sonrió. Probablemente algo así como cuando tengas dudas, haz una broma y espera lo mejor. Para su sorpresa, ella se rió con un sonido melódico genuino que pareció captar incluso su guardia baja. Bueno, ella dijo después de un momento, supongo que hay peores motos. Mientras caminaban de regreso a sus aposentos, Martin sintió un pequeño pero significativo cambio en el aire entre ellos. A pesar de toda su compostura regia, Sia estaba empezando a bajar la guardia. Solo un momento. Poco y por primera vez Martin comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, él podría sobrevivir a esta loca situación. Después de todo, Martin siempre había pensado en formalcenas como asuntos sofocantes, el tipo de eventos en los que la gente vestía ropa incómoda y comía comida tan pequeña que podría ser bueno, sea una guarnición, el equivalente soniano. Sin embargo, era una bestia completamente diferente. Se paró a la entrada del gran salón de banquetes boquiabierto ante el espectáculo que tenía ante él. La habitación tenía una forma enorme, como un óvalo alargado con plataformas escalonadas que descendían hacia el centro, donde una mesa cristalina resplandeciente, estirados interminablemente alineados con dignatarios alienígenas. Sobre ellos flotaban orbes de Martin Hansley. Es más que suficiente por ahora. Sus palabras quedaron en el aire mientras continuaron por el pasillo. El silencio entre ellos, sorprendentemente cómodo por primera vez desde toda esta terrible experiencia, comenzó. Martin sintió un destello de algo que no podía nombrar del todo,
Algo que se sentía casi como espero que tal vez solo tal vez él pueda sobrevivir a esto después toda la mañana siguiente o al menos lo que Martin supuso que era la mañana dada la una tenue luz dorada se derramaba. A través de la intrincada celosía brillante de las cámaras reales decía. Se despertó con la darse cuenta de que este no era un sueño extraño. Era su vida ahora que yacía tumbado en lo que solo podría describirse como la cama más innecesariamente cómoda que existe rodeada de suaves telas ingrávidas que parecían moverse y brillar con cada movimiento del techo. Sobre él era un mosaico de constelaciones que pulsaban suavemente en el tiempo con un ritmo invisible por un momento, maravillado por la pura belleza de todo antes de que los recuerdos del día anterior volvieran a aparecer. Oh, bien. Él murmuró cubriéndose la cara con una mano. Accidentalmente me comprometí con una reina alienígena impresionante. Un suave timbre interrumpió su autocompasión y la pared del fondo brillaron cuando una puerta se abrió deslizándose. Sia entró mirando tan serena y radiante como siempre. Estaba vestida con una elegante túnica plateada que captó la luz de una manera que la hacía parecer casi etérea. Buenos días, Martín. Ella dio su tono tranquilo pero con un toque de diversión. Mañana. Martín se sentó con el pelo pegado en ángulos extraños. ¿Es realmente de mañana o es la hora que quieras? Estar en este barco Spona opera en un ciclo de rotación estandarizado. Se respondió un toque de sonrisa jugando en sus labios. Así que sí, es de mañana para ti. En al menos Martin gimió pasándose una mano por el pelo. Genial. Estoy en tiempo alienígena. Ahora, ¿qué sigue? Desayuno, un recorrido. Otra ronda de dejar que todos miren nuestro año chico de la Tierra en la corte real. Se inclinó la cabeza. Su expresión ilegible. Hoy comenzarás tu orientación. Orientación, Martin repitió frunciendo el ceño que suena sospechosamente como escuela. Por favor dime que no tengo que hacer tarea. No del todo. Sia dijo que su tono traicionaba un destello de diversión. Es costumbre que las nuevas consortes se sometan a un periodo de instrucción. Debes aprender nuestra cultura, nuestras tradiciones y tu responsabilidad. Martin suspiró cayendo de nuevo en la cama. Fantástico alienígena. Lecciones de etiqueta, justo lo que siempre quise. Sia se acercó más a su mirada. Ablandamiento. Entiendo que esto es difícil para usted, pero es necesario que la corte sea observando de cerca y tus acciones se reflejan en los dos. Martín se apoyó en un codo estudiándola para todo su aplomo y confianza. Había algo en su voz, un rastro de vulnerabilidad que estaba tratando de ocultar. Está bien, dijo que después de un momento. Bien, haré lo de la orientación, pero solo porque preguntaste amablemente. Se arqueó una ceja. No sabía que había preguntado. Sí, bueno, tienes todo ese regio. Por favor, haz esto o te desintegraré. Vibra pasando. Martin dijo con una sonrisa que es muy convincente para su sorpresa. Sia se rió entre dientes suavemente. ¿Tu humor es único, Martin Hansley? ¿Único bueno o único malo?, preguntó ella. No respondió directamente, pero la débil sonrisa de sus labios fueron suficientes. La orientación comenzó en una habitación. Eso parecía la descendencia de una biblioteca y los estantes de una fábrica de hologramas de tabletas cristalinas brillantes se alineaban en ellas paredes mientras flotan. Muestran escenas proyectadas de la cultura de la historia soniana y de etiqueta del curso. Martin se sentó en un elegante escritorio curvo mirando fijamente a un holográfico instructor que parecía que alguien había cruzado un búho con una medusa. La voz del instructor era profunda y melódica, pero el contenido era, en opinión de Martín, abrumadoramente aburrido y, por lo tanto, el arco ceremonial debe ejecutarse en un ángulo preciso de 30 para transmitir el nivel apropiado de respeto. Martín bostezó con la cabeza caída. 32 grados. Lo entendí. Súper importante. No puedo tener cualquiera que piense que estoy faltando el respeto a sus ángulos de proa. Martín se dijo bruscamente sentado a su lado. Presta atención. Estoy prestando atención. Martín protestó sentado mirando más recto. Incluso lo escribí. Él levantó una pequeña tableta elegante en el que había desplazado un burdo garabato de un alienígena. Boesia le dio un marchitamiento. Mira bien, bien, Martin murmuró bajando la tableta, pero en serio, lo hago. ¿Realmente necesito saber todo esto? ¿Puedo simplemente sonreír? Dale la mano. No mucho, eso generalmente funciona. Tus acciones tienen consecuencias de gran alcance, dijo Sia, tono firme. Cada gesto, cada palabra será analizada si no tienes cuidado. Sin darse cuenta, ciertamente podría insultar a toda una delegación, dijo el gran Martín desplomándose.
Su asiento sin presión ni nada, continuó el instructor holográfico al lanzarse a una explicación de las costumbres gastronómicas sonianas. Martín trató de concentrarse, pero su mente seguía divagando. Miró hacia que la escuchaba atentamente, expresión tranquila pero enfocada. ¿Realmente te tomas esto en serio? Martín dijo en voz baja. Que es mi deber. Ella respondió sin mirarlo. Sí, yo. Escucha lo que dijo Martin. Pero nunca lo hiciste. No lo sé, desearía que pudiera ser normal por un día sin reglas, sin tribunal, sin responsabilidades. Se vaciló, su mirada parpadeando hacia él por un momento, pareció a punto de decir algo, pero luego negó con la cabeza deseando que lo hiciera. No cambia la realidad. Martin frunció el ceño. Tal vez no, pero ayuda, deberías intentarlo en algún momento. Ella no respondió, pero el breve destello de emoción en sus ojos le dijo que él golpeó un nervio cuando terminó la sesión. El cerebro de Martin sintió que había sido puesto a través de una licuadora. Salió tambaleándose de la habitación, frotándose las sienes. No sé cómo haces esto todos los días, dijo. Para Saria no es fácil, ella admitió, pero es necesario. Sí, estoy empezando a retomar sobre el tema aquí. Martin dijo que necesario es básicamente tu lema, ¿no? Ella le dio una mirada de reojo. ¿Y cuál sería tu lema, Martin Hansley? Él sonrió. Probablemente algo así como cuando tengas dudas, haz una broma y espera lo mejor. Para su sorpresa, ella se rió con un sonido melódico genuino que pareció captar incluso su guardia baja. Bueno, ella dijo después de un momento, supongo que hay peores motos. Mientras caminaban de regreso a sus aposentos, Martin sintió un pequeño pero significativo cambio en el aire entre ellos. A pesar de toda su compostura regia, Sia estaba empezando a bajar la guardia. Solo un momento. Poco, y por primera vez Martin comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, él podría sobrevivir a esta loca situación. Después de todo, Martin siempre había pensado en formalcenas como asuntos sofocantes, el tipo de eventos en los que la gente vestía ropa incómoda y comía comida tan pequeña que podría ser bueno, una guarnición, el equivalente soniano. Sin embargo, era una bestia completamente diferente. Se paró a la entrada del gran salón de banquetes boquiabierto ante el espectáculo que tenía ante él. La habitación tenía una forma enorme, como un óvalo alargado con plataformas escalonadas que descendían hacia el centro, donde una mesa cristalina resplandeciente, estirados interminablemente alineados con dignatarios alienígenas. Sobre ellos flotaban orbes de susurro que fue inesperado. Bueno, inesperado o malo. Martín, inesperada, le susurró, sus labios curvados hacia el más leve indicio de un sonríe bien. Por primera vez esa noche, Martin sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no estaba completamente fuera de su alcance. Lo primero que Martin aprendió sobre la diplomacia intergaláctica, lo segundo que aprendió fue que aburrido no significaba fácil. Se sentó en una gran cámara conocida como el Salón de los Conquistados, rodeada de delegados de más de una docena de especies diferentes, cada uno más extraña e intimidante que la anterior. La habitación en sí era una maravilla de diseño alienígena, con relucientes paredes metálicas adornadas con techos de glifos pulsantes que se extendían imposiblemente altos, y un dais central que brillaba con una constante proyección holográfica de la galaxia soniana. Martín se movió incómodamente en su asiento. Sus túnicas formales, aunque un poco menos ostentosas que antes, todavía se sentían como si hubieran sido diseñados por alguien con una venganza contra la comodidad. Se supone que debo entender alguna de esto, le susurró hacia que se sentó a su lado. Su postura impecable y su expresión ilegible. No, ella respondió en voz baja, sus ojos fijos en los procedimientos. Tu papel es observar y aprender. Gran Martín murmuró. Observar es mi favorito. Ella reunión estaba en pleno apogeo, con varios delegados turnándose para dirigirse a la sala de la que Martín luchó por hacer un seguimiento. ¿Quién era? Quien allí estaba, la imponente entidad cristalina cuya voz sonaba como un carillón de viento atrapado en una tormenta, el pequeño diplomático parecido a un roedor que hablaba en ráfagas rápidas, y la figura anfibia Liki, cuyas palabras fueron traducidas por una esfera flotante de vez en cuando. Sia se inclinaba hacia él y le ofrecía una breve explicación de que están discutiendo acuerdos comerciales, dijo en un momento dado, específicamente la regulación de las exportaciones de combustibles. Starship en
El sector Tale Martin parpadeó. Eso es lo que están discutiendo sobre las exportaciones de combustible. Es una cuestión de gran importancia. Saria dijo que seguro. Martin dijo tratando de no bostezar. Súper importante cosas fascinantes. A medida que pasaban las horas Martin encontró su mente divagando. Comenzó a imaginar lo que pensarían sus amigos en la Tierra si pudieran verlo ahora sentado en una habitación llena de extraterrestres tratando de no quedarse dormido mientras la política intergaláctica se desarrollaba a su alrededor. Era el tipo de cosa que tendría. Se rió de que si no le estuviera pasando a él. La voz de Martin se le devolvió el golpe a la realidad de lo que dijo sentado más derecho. Es tu turno de hablar, ella dijo, su tono tranquilo pero firme. Se le cayó el estómago a Martin. Espera, lo que nadie me dijo. Tendría que decirte algo de lo que te informé esta mañana. La CIA dijo que su mirada era fija. Lo que hiciste. Martin se devanó los sesos pero quedó en blanco. ¿Fue que antes o después del 12 curso desayuno? Ahora no es el momento de excusas. CIA dijo que abordará el delegado si reafirmen su compromiso con los principios de unidad y cooperación. Que Martin le miró fijamente. Reafirmarme lo que ahora antes de que pudiera protestar aún más. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia él. Ellos murmullos se calmaron y un silencio expectante cayó sobre la cámara. Lentamente, tratando de ignorar la forma en que le sudaban las palmas de las manos, su mente corrió por algo que decir que no lo haría parecer un completo idiota. Hola, comenzó a hacer eco de su voz un poco en la gran cámara. Soy Martin, aunque probablemente ya lo sepas. Es un poco difícil pasar por alto al chico nuevo. Algunos de los delegados intercambiaron miradas perplejas mientras que otros se inclinaron hacia adelante. Claramente intrigado. De todos modos, Martin continuó, solo quería decir que me siento honrado de estar aquí. Realmente quiero decir que todo esto es bastante abrumador. Honestamente, en la Tierra, lo más importante con lo que tuve que lidiar fue decidir si compraba papas fritas o aros de cebolla con mi hamburguesa. Una onda de diversión se extendió por la habitación. Sia le disparó una advertencia mirada, pero Martin siguió adelante. Pero en serio, dijo que su tono se suavizaba. Entiende que esto no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. Mundos diferentes, diferentes culturas tratando de encontrar una manera de trabajar juntas. Y no conozco mucho sobre diplomacia intergaláctica, pero lo hago. Sepa que la cooperación no es fácil, requiere esfuerzo, paciencia y, a veces, mucha incomodidad. Conversaciones. Miró hacia, que lo miraba atentamente, pero valió la pena. Martin dijo que porque cuando trabajamos juntos somos más fuertes y, sinceramente, creo que es bastante sorprendente. Se sentó, ante un puñado de aplausos, cortés, reservado pero genuino. Sia se inclinó hacia él, su voz baja que era adecuada. Gracias, Martin murmuró después de la reunión que Martin encontró acorralado por uno de los delegados, un ser reptiliano con escamas iridiscentes y un biou como grava. Hablas bien humano. El delegado dijo que había ojos amarillos entrecerrados. Su gracias, Martín dijo inseguro si fue un cumplido o una amenaza, pero las palabras son solo el comienzo. El delegado continuó, estaremos observando para ver si tus acciones coinciden con ellas. No hay presión, dijo Martín con nerviosismo. Risa. El delegado no respondió, simplemente inclinando la cabeza antes de deslizarse. Sia apareció a su lado con su expresión pensativa. Hiciste una impresión, ella dijo. ¿Buena impresión o mala impresión?, preguntó Martín. Eso queda por ver, dijo Sia, pero están prestando atención, eso es un comienzo. Martín suspiró por toda esta consorte. Para la reina, lo que es mucho más complicado de lo que pensaba, no es un papel que deba tomarse a la ligera. Sia dijo que sí. Estoy entendiendo que Martín dijo que la miró. ¿Cómo lo haces? Mantente tan tranquilo todo el tiempo, es mi deber, ella dijo simplemente. Martín frunció el ceño. Sí, pero no, alguna vez sentí que no lo sabía, solo siendo tú mismo por una vez, sin títulos, sin corte, sin presión. Saria vaciló, su mirada distante. Eso no es un lujo que pueda afford. Martin estaba a punto de responder cuando Ben apareció con una expresión tan severa como alguna vez su majestad Perón, dijo inclinándose levemente, que hay un asunto que requiere tu atención. Saria asintió con la compostura volviendo a su lugar de su puesto. Disculpe, Martin. Mientras se alejaba, Martin no pudo evitar preguntarse si había más en ella que la reina perfecta e inquebrantable que todos los demás veían y, si la hubiera, tal vez encontraría la manera de verlo. Martin siempre había creído en los finales felices.
Aunque su definición de uno había cambiado drásticamente desde el día en que accidentalmente le propuso matrimonio a un extraterrestre que en lo que comenzó como un error impulsivo se había transformado en un viaje que había puesto a prueba cada gramo de su paciencia, ingenio y coraje, y ahora de pie en la plataforma de observación del nave estelar real Soniana mientras flotaba serenamente en órbita alrededor de sus soles gemelos, Martín no estaba seguro de lo que vendría después. Pero por una vez no le preocupaba que el aire siguiera encendido, la cubierta estaba llena del zumbido de los campos de energía y el tenue aroma de Alien Blossoms se separó a su lado, su figura iluminada por la cálida luz dorada de los soles. Ella no usó insignias reales esta noche, solo un vestido simple de fluir tela plateada que brillaba como la luz de la luna. Era raro verla, sin el peso de su corona o su compostura cuidadosamente construida. «¿Estás tranquilo?», dijo Martin, rompiendo el silencio. Cielo miró su expresión ilegible. «Tengo mucho que decir». «¿Considere lo que sucedió allá abajo?», preguntó asintiendo con la cabeza hacia el planeta. A continuación, la cumbre oficial había terminado hace solo unas horas con un acuerdo que remodelaría el panorama político de las disputas comerciales de la galaxia. Resolvieron alianzas forjadas y un particularmente enojado delegada reptiliana pacificó a regañadientes. «Eso», dijo con una leve sonrisa. «Y todo lo demás». Martín se apoyó en la barandilla, su mirada se desvió hacia el estrellas. «¿Crees que durará la alianza? Quiero decir». Sia guardó silencio por un momento, tal vez finalmente dijo: «Pero requerirá vigilancia. La galaxia es vasta y las viejas heridas tardan en sanar. La confianza debe ser derecho ganado y mantenido». Martin dijo dejando escapar un largo «Supongo que eso significa más discursos, más cenas incómodas y más tratar de no hacerlo. Ofender las situaciones de cualquiera». Sia se volvió hacia él completamente suavizando su expresión. «Te manejaste admirablemente». Martin más de lo que esperaba. Él levantó una ceja. «Fue que un cumplido hice yo, solo obtener un sello real de aprobación». «No dejes que se te suba a la cabeza», dijo, aunque allí fue un toque de calidez en su tono. Martin sonrió demasiado tarde. Se pararon en silencio amistoso durante un rato, los hijos gemelos sumergiéndose más abajo en el horizonte del planeta debajo de Martin. Se maravillaron de la belleza surrealista de toda esta vida. Había tropezado con este mundo extraño y vibrante que ahora llamaba. «¿Puedo preguntarte algo?», que él dijo después de un tiempo. «¿Puedes responder Sia? ¿Por qué yo?», le preguntó con voz más tranquila ahora a toda la gente de la galaxia. «¿Por qué tú decides para quedarme conmigo? Quiero decir que solo soy un tipo de la Tierra, no sé nada sobre gobernar un reino o negociar tratados intergalácticos. La mitad del tiempo ni siquiera sé qué tenedor usar en la cena». Sia lo estudió durante un largo momento, sus ojos buscando en su rostro. «No te pareces a nadie que haya visto conocida», dijo, «que por fin ves el mundo con una sencillez y sinceridad que es raro entre los líderes. No buscas poder o prestigio, actúas por instinto y aunque tus métodos no son convencionales, tus intenciones siempre son genuinas». Martin parpadeó, retrocedió. «Wow, eso fue mucho más profundo de lo que esperaba». Sia lo permitió, ella misma una pequeña sonrisa. «¿Le preguntaste bien?», Martin dijo frotándose la nuca. «Por lo que vale, creo que tú también eres increíble, eres fuerte, inteligente y aterradora de la mejor manera posible». Su sonrisa se ensanchó solo una fracción. «Aterradora en el buen sentido», dijo Marón, rápidamente, «como si fueras el tipo de persona que puede mirar fijamente una habitación llena de alienígenas enojados y hacer que escuchen. Yo podría». «Nunca hagas eso, te subestimes a ti mismo». Ella dijo que tal vez él admitió, «pero creo que está bien. Quiero decir que estoy aprendiendo y, sinceramente, no habría llegado tan lejos sin ti». Sia apartó la mirada, volviendo a las estrellas. «Hemos recorrido un largo camino, ¿no hemos dicho?» «Sí, Martin», su voz suave. «Que realmente tenemos». Al día siguiente el palacio estaba vivo con la celebración. El éxito de la cumbre había provocado una ola de esperanza en toda la zona Imperio y se había declarado un gran festival. Las calles se llenaron de música, risas y el resplandor de decoraciones bioluminiscentes. Martín deambuló por las festividades haciendo todo lo posible por mezclarse, aunque su condición terrícola hacía casi imposible que la gente lo saludara con cautelosa curiosidad. Algunos incluso se inclinaban, lo que aún lo hacía sentir raro. Vio hacia cerca de la plaza central, rodeada de una multitud de admiradores y funcionarios. A pesar del caos a su
Alrededor ella permaneció preparada con su presencia al mando como siempre. Martin dudó, sin saber si acercarse, pero luego sus ojos se encontraron con los de él y ella le dio el más leve gesto de asentimiento respirando hondo. Se abrió camino disfrutando de la fiesta que pidió tratando de sonar informal. Es Libel y ella dijo que su tono era cuidadosamente neutral. Sí, noté que Martin dijo con una sonrisa. Creo que alguien me ofreció una bebida brillante antes, bastante seguro de que no era seguro. Para los humanos, aunque los labios de Sia se contrajo, es prudente ser cauteloso. Se quedaron juntos mirando mientras la multitud bailó y celebró a su alrededor, así que Martin dijo después de un rato lo que sucede ahora. Ahora Sia dijo que avanzáramos juntos. Martin la miró sorprendido por el peso de sus palabras. Juntos repitió una sonrisa tirando de sus labios. Creo que puedo vivir con eso y por primera vez en lo que sentí como para siempre. Martin no se sintió fuera de lugar, no se sintió como él. Terrícola, que accidentalmente se había tropezado con un mundo mucho más allá de su comprensión, sentía que pertenecía.